Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier. Un cariñoso saludo a todos los oyentes de Radio María, de El Dios de cada día. En el programa anterior hablábamos de la caridad en la verdad, de cómo es la caridad la que nos hace libres y es la verdad la que nos conduce hacia la plenitud de la libertad humana. Recientemente hemos celebrado la memoria de uno de los grandes doctores de la Iglesia, que es San Agustín de Hipona, que murió en el 430. Es uno de los grandes sabios, de los grandes padres de la Iglesia, y una de las cosas que nos enseña este gran santo en ese libro maravilloso, un bestseller del cristianismo, que es Las Confesiones de San Agustín, que recomiendo a todos que intenten leer al menos una vez en la vida, si no más veces, pues en ese libro donde él cuenta su conversión, lo que podemos destacar entre muchas cosas es que él buscaba la verdad. Es verdad que tuvo una adolescencia efervescente, un poco desordenada, en esa búsqueda también del amor, del afecto. Él no estaba bautizado, su padre era pagano, su madre Santa Mónica cristiana, y tuvo pues ese desorden en su juventud. Pero siendo un hombre de una gran capacidad intelectual, también fue un hombre de una gran honestidad intelectual. En cuanto que le pasaron los vapores de la adolescencia, pues se entregó al estudio con todas sus fuerzas, y no solamente para alcanzar un puesto en la sociedad como maestro, que ejercitó primero en Roma y luego en Milán, sino también con ese deseo grande de encontrar la respuesta a los misterios de la vida, al sentido del mundo, de Dios, del más allá, esas preguntas universales que el hombre siempre se ha planteado porque es inteligente. Y precisamente en la crisis que vivimos hoy en día y en la educación, de la crisis de identidad que vive Occidente, es una crisis cultural, y una de las muestras o de los síntomas de esta enfermedad espiritual de la cultura occidental es que vivimos en un tiempo donde nos entretenemos con muchas cosas, pero no nos hacemos las grandes preguntas. Para poner un ejemplo, hablamos mucho de fútbol, pero no hablamos de cosas más importantes, más profundas, más decisivas para nuestra propia felicidad y para el buen desarrollo de nuestra vida en el mundo, ¿no? Cosas que conducen más a la paz, por ejemplo, que es uno de los grandes anhelos y uno de los grandes fracasos de la humanidad en este momento, puesto que estamos rodeados de guerras que pueden incluso hacerse más grandes. Entonces el ser humano se debe caracterizar por esta búsqueda incesante de la verdad en todos los campos. En el campo de Dios, ¿no?, de las respuestas filosóficas más profundas sobre quién es el ser humano, cuál es el sentido de su vida, que tienen respuestas filosóficas y respuestas desde la fe cristiana y desde otras confesiones que dan sus respuestas, y el hombre que quiere conocer bien la naturaleza, ¿no?, que se interroga sobre la naturaleza de las plantas, de los animales, sobre los astros, la astronomía, sobre la física, sobre la química, es decir, ese interés por conocer la realidad, que es lo que hace que avance la ciencia, o ese conocer y buscar pues también
el modo de expresar de muchos modos en lo que el hombre tiene dentro, ¿no? El arte, la literatura, la música. Bien, pues estas inquietudes intelectuales, culturales, que son muy importantes para la maduración del ser humano. Pero en este momento, en esta primera parte del programa, estamos hablando de la búsqueda de la verdad. Yo no puedo quedarme indiferente ante preguntas fundamentales sobre si existe Dios o no existe, ¿no? O si hay vida después de la muerte. Tengo que buscar la verdad. O la dignidad del ser humano, si somos iguales que los animales o estamos por encima de ellos. Y ahí es donde se pone en juego la honestidad intelectual, ese deseo de actuar según una verdad que yo busco y que he conocido. Es verdad que no podemos tener el monopolio de la verdad o que no podemos alcanzar la verdad sobre muchas cosas o toda la verdad, porque somos ignorantes, nuestra capacidad es limitada, nos podemos equivocar, muchas veces estamos en el error y tenemos que tener también esa actitud del que sabe que puede estar en el error, que puede corregir su postura, hay que aprender a reconocer los errores y a seguir buscando, ¿no? Incluso muchas hipótesis científicas, a veces muy aceptadas, son sustituidas por otras hipótesis distintas o parecidas que se basan en algunos principios que todavía se mantienen, pero que rompen otras partes de esa teoría que estaba muy aceptada, pero que después es superada. Es decir, incluso los conocimientos científicos que nos parecen tan exactos muchas veces se modifican porque se encuentra una explicación más profunda de cómo funciona el universo o cómo funciona las partículas elementales, el átomo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener esa honestidad de saber, puedo encontrar la verdad, porque también tenemos que partir de ese presupuesto. El hombre tiene capacidad para encontrar la verdad. Naturalmente nosotros como cristianos creemos que Dios nos ha revelado una gran parte de la verdad en lo que se refiere a Dios y al modo de encontrar la salvación y la vida eterna. Por eso San Agustín, en su búsqueda de la verdad, se tropezó con los maniqueos y adhirió a esta secta porque le prometían las respuestas a preguntas fundamentales, porque parecían hombres sabios. Luego él se daba cuenta de que había cosas que no encajaban y le prometían que llegaría otro sabio más grande de los maniqueos, otro maestro más experimentado o más profundo o más sabio, ¿no?, que le explicaría todas esas preguntas que él hacía a los jefes maniqueos y que ellos no le sabían responder. Cuando llegó este personaje, pues tampoco él supo responder a San Agustín y entonces él empezó a comprender que muchas de las cosas que explicaban los maniqueos eran palabrería vacía y que realmente prometían dar respuestas profundas y verdaderas, pero que en realidad no las daban. Y entonces empezó a buscar en el Evangelio, en la doctrina de Jesucristo, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, por respuestas. El Antiguo Testamento se le hacía oscuro y difícil, pero encontraba mucha luz en el Evangelio o en las cartas de San Pablo. Y así, poco a poco, en esta búsqueda de la verdad, se fue haciendo cristiano en su mente y en su corazón, pero le costaba vivir como cristiano, o le costaba dar ese paso que era un poco contracorriente todavía en aquella época, que era la de hacerse cristiano, bautizarse y frecuentar los lugares, asistir a las reuniones de los cristianos, a la misa que celebraban, a otras celebraciones de oración que tenían los cristianos. Y a través de San Ambrosio, que explicaba con gran sabiduría la doctrina cristiana y la Biblia, pues fue comprendiendo que era coherente, ¿no?, que la revelación cristiana tenía una gran coherencia. Y entonces solo le faltaba dar ese paso que no basta la
la inclinación de la mente a dar. Yo puedo comprender que es bueno, me llama la atención, me ilumina esa verdad que me están enseñando sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre la vida eterna, pero no tengo la fuerza para abandonar una vida que en parte pues está desordenada o está pegada al mundo, a los honores del mundo, de la carrera, del prestigio social, de las comodidades, de los placeres de la carne. Pues ahí él experimentaba una gran dificultad para dar ese paso. Necesitaba el empujón que todos necesitamos de la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios no podemos dar ese paso. Tenemos que querer, pero es Dios el que nos transforma. Seguramente la acción de la gracia ya estaba actuando en San Agustín, pero llegó ese momento en el que él se convierte verdaderamente. Pero una de las causas o de los fundamentos de la conversión de San Agustín fue su búsqueda intelectual de la verdad, que creo que todo ser humano no puede nunca abandonar. En todo momento tenemos que buscar la verdad y enseñarle a los jóvenes que no basta entretenerse en esta vida, divertirse, sino que como seres humanos tienen que abrir la mente y buscar las respuestas. Si no, vivimos en la inquietud y vivimos en la angustia porque no encontramos respuesta al dolor, no encontramos respuesta a la injusticia en el mundo, sino buscamos una respuesta profunda, una verdad que nos ilumina, que es fundante y que nos guía. Volvemos enseguida. Waiting for you to speak, hoping, holding on to believe. Say the word and you would heal my heart. Listening for your whisper in the dark. Speak, Lord, your servant is listening. Speak, Lord, your servant is here. I'm pouring out my heart, I'm pouring out my heart, oh speak. Waiting, waiting as you draw near, hoping, knowing you will reveal. Hablábamos de San Agustín y de su inquietud, su divina inquietud, como ha escrito alguien, porque buscaba la verdad hasta que la encontró en Jesús y se entregó totalmente. Fijaos que San Agustín escribió antes de su conversión un solo libro que yo recuerde. En cambio, después de su conversión y en su ministerio episcopal como obispo de Hipona, escribió miles y miles de páginas. Es decir, el abrirse a la verdad y el abrirse a la sabiduría que viene de lo alto, ¿no?, a la luz que le daba el Espíritu Santo, lo hizo inmensamente fecundo. Ya tenía él esas cualidades intelectuales privilegiadas, era un verdadero genio, pero no daba fruto porque estaba prisionero de los anhelos humanos y de su propia cerrazón, en el sentido de que no acababa de encontrar la verdad o de abrir su corazón a la verdad. Una vez que se abrió a la verdad de Jesucristo, produjo un fruto que todavía hoy pues
lo disfrutamos. Basta pensar que tenemos un Papa que ha bebido de las fuentes de San Agustín, ¿no? Que es de la orden de los agustinos. Un segundo aspecto que quiero subrayar hoy es el hecho de que el estudio en sí mismo, es decir, el hecho de cultivar la mente, de ejercitar esa capacidad que tiene el hombre para comprender las cosas, es algo que nos humaniza. Es decir, quiero romper una lanza a favor de lo que significa la cultura, ser personas cultas. Personas cultas no es enterarse de todo, estar al orden del día del último chascarrillo, de todas las noticias, que puede ayudar en conocer, tener una información amplia de lo que sucede, o una visión crítica de lo que sucede, pues con análisis de gente experta, tratando pues de comprender las causas que hay detrás de lo que sucede en la vida política nacional o internacional, o en la causa de las guerras. Bueno, pues tener esa mente abierta, pero el leer, ¿no? Sabemos que algo que cambia la humanidad, el curso de la humanidad, es la alfabetización, el hecho de que la mayoría de las personas, al menos en los países desarrollados, la inmensa mayoría, pues no sé si es más del 90% o más del 95%, pues saben leer, saben escribir, han ido a la escuela. Pero no basta esto, porque una de las causas de la crisis educativa que vivimos es el hecho de que los jóvenes y los niños van a la escuela, pero tienen dificultades para leer y comprender lo que leen, sobre todo para comprender lo que leen. Saben leer, pero no comprenden bien lo que están leyendo. Y eso es una de las causas que hace que hoy en día ser profesores pues o maestros pues sea difícil, porque encontramos alumnos que tienen una gran dificultad para comprender lo que explicamos o lo que ellos mismos están leyendo en un libro de texto o en una información que buscan, ¿no? Entonces eso lo que denota es una falta de hábito de lectura, ¿no? Cada vez se lee menos, se ven muchas pantallas, se ven muchos vídeos, muchas cosas interactivas, pero no se leen libros, no se paran a leer, a seguir una historia, un razonamiento, cómo se cuenta un cuento, una historia, los diálogos, la relación entre los personajes. Quiero decir que incluso leer novelas nos enriquece, ¿no? Porque nos hace ver una cultura que el autor está intentando de representar, ¿no? Cómo se vivía en esa época, cómo se vivía en esa ciudad, en ese lugar, en ese país, que puede ser un país muy distinto a aquel en el que vivo. Es decir, la lectura nos abre la mente. Ahora se viaja mucho, pero es un poco entretenimiento, pero lo que es, por ejemplo, la experiencia de vivir en otro país distinto del tuyo y imbuirte de la cultura que se vive en otro lugar, eso se puede hacer también a través de los libros, las lecturas, donde yo comprendo el mundo, que mi mundo no es un lugar muy, muy pequeño, ¿no? En el que vivo, en el que me muevo y no conozco nada más, estoy como aislado de todo lo demás, y por eso la lectura nos abre. Y también el arte, ¿no? El arte, la música. Precisamente las universidades que nacieron en el seno de la Iglesia, porque es absolutamente falso que la Iglesia ha sido o es oscurantista, todo lo contrario. La Iglesia siempre ha fomentado el saber, ha podido existir o han podido haber sacerdotes oscurantistas o cristianos oscurantistas, supersticiosos, ignorantes, porque bueno, también hay cristianos poco cultivados o que viven una religiosidad un poquito superficial o muy superficial o muy mezclada de supersticiones. Pero en general la Iglesia ha fomentado el saber, el conocimiento profundo de la teología, pero también de la filosofía, de las ciencias naturales, de la literatura, de la astronomía, de todo, ¿no? En la Iglesia siempre ha buscado el saber y por eso ha fundado las grandes universidades europeas como la Sapienza en Roma
o la Sorbona de París, o la Universidad de Salamanca, o muchas otras universidades, las más antiguas, han sido fundadas por la Iglesia. Porque es importante, y esto también lo estamos perdiendo, porque el saber está muy especializado, ¿no? Y a veces encontramos médicos que saben mucho de lo que han estudiado y se han especializado en aquello, pero de otras enfermedades casi están perdidos, ¿no? No saben decirte qué puedes hacer ante una pequeña enfermedad, un pequeño problema de salud, porque ellos están especializados en una cosa y a veces pues solo saben de eso, de esa especialidad. Y eso pasa también en los ramos del saber, que podemos encontrar ingenieros muy bien preparados técnicamente en esa parte de la ingeniería que han estudiado, pero que desconocen mucho de lo demás, ¿no? Que son ignorantes de la historia del mundo y de su propio país, o que no saben usar ni siquiera bien su propia lengua. Es decir, tenemos personas muy preparadas, muy técnicas, pero que no saben el entorno en el que se mueven porque desconocen la historia de la filosofía, la historia del pensamiento, la historia de los acontecimientos incluso recientes, ¿no? Podemos encontrar jóvenes que no conocen el pasado reciente de su propio país, cuanto más el pasado remoto, ¿no? Que conocen un poquito estereotipos, ¿no? No, es que la Edad Media era así, o la Edad Antigua era de este modo, o el Renacimiento, o el siglo XVIII, tal. Saben pinceladas que les han dado, pero en realidad no conocen cómo se ha ido fraguando la cultura de Occidente, ¿no? O pueden conocer el Imperio Romano superficialmente, pero no conocen pues el derecho romano o todos los avances que el Imperio Romano introdujo, o incluso la historia de la Iglesia, que está muchas veces envuelta en la leyenda. No se conoce realmente lo que la Iglesia ha hecho en Occidente a lo largo de los siglos. Y por eso es muy importante que fomentemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las nuevas generaciones, ese deseo de conocer, de leer, de estudiar, de reflexionar, de abrir debates profundos sobre los problemas de nuestro tiempo. Y finalmente, creo que es muy importante, y lo podemos desarrollar en otros programas, que tengamos un sentido crítico. Es decir, por ejemplo, si yo simpatizo por un partido político pues, y voto por él en conciencia, muy bien, ¿no? Pero también no puedo hacer como hacen los forofos del fútbol, ¿no? Que soy de mi equipo aunque pierda y entonces los penaltis son siempre a mi favor y el árbitro siempre ha pitado en contra mía, ¿no? Porque soy forofo y entonces yo puedo votar un partido, pero puede haber cosas que no estoy de acuerdo. O veo que el partido no sigue las líneas por las cuales yo lo he votado y entonces pues yo cambio. Es decir, ese sentido crítico que no me encierra en un partido, en una corriente de pensamiento, sino que yo puedo participar de una corriente de pensamiento, pero también de la otra, porque me parece más coherente con lo que yo pienso y a la luz de la fe, cuando es una persona creyente, católica, cristiana, pues tiene que estar iluminada por la voz de la conciencia para saber decir, bueno, esto me parece bien, pero esto no me parece bien, o empezó bien, pero no está siguiendo bien, porque mi conciencia me dice que por aquí las cosas no van. Entonces, la honestidad intelectual está unida a esa honestidad de hacer el bien, de buscar el bien de cada persona. El peligro es siempre la ignorancia, ¿no? La ignorancia es fuente de muchos males, ¿no? Especialmente pues el de poder ser manipulado fácilmente, engañado fácilmente. No quiere decir que ya porque uno estudia o tiene muchos títulos o ha leído 2000 libros ya lo va a saber todo, porque siempre somos muy frágiles y nuestra capacidad es muy limitada, pero sí que puede ayudar mucho a abrir la mente. Y también está el peligro de caer en la soberbia, de pensar que porque tengo varios títulos o he leído muchos libros
ya puedo dar todas las respuestas o no me puedo equivocar. Me puedo equivocar fácilmente también, ¿no? Pero todo lo que sea abrir la mente al saber, buscar la verdad, ser honesto intelectualmente, no encerrarme en ideología, sino tratar de descubrir lo que es bueno y lo que no es bueno, y pensar con mi cabeza y escuchar el consejo de otro y escuchar otras opiniones y tratar de seguir la verdad con honestidad, no por intereses materiales, personales, egoístas, sino por ese respeto a la verdad. Eso seguramente puede abrir muchos caminos que puedan hacer resurgir esta cultura un poquito, pues, o un muchito banalizada y débil en la que estamos viviendo. Hasta pronto. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier.